Gracias, Presidenta. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Antes de iniciar con mis planteamientos, no sé si el canciller tenga entendido ya que hay algunos problemas con la Consul App que nos están reportando en los chats en vivo y en directo de la transmisión. De inmediato lo vemos, sí. Sí. Que hablen a favor. los teléfonos, porque ahí hay suficientes telefonistas y hoy mismo consultamos con Pepe Merino para que esté funcionando. Gracias, Presidenta. Habla de mantener la cabeza fría para negociar con el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo mantener la cabeza fría, Presidenta, ante declaraciones como dejar abierta la posibilidad de una operación militar en nuestro país? ¿Cómo mantener la cabeza fría cuando habla de que Estados Unidos no necesita América Latina como nosotros necesitamos de Estados Unidos? ¿Cómo mantener la cabeza fría cuando uno de sus más cercanos colaboradores, como Elon Musk, el dueño de X, hace un saludo fascista y eso no fue una inocentada, Presidenta? Cuando Stephen Miller, el asesor senior de Donald Trump, habla de que se acabó la invasión y ahí vamos muchos millones de mexicanos y mexicanas. Presidenta, en esto de la estrategia, ¿no es momento también, a pesar de nuestros retos en México, de retomar la grandeza de nuestro país y hablar del sueño mexicano? Que los mexicanos ya no le tengan miedo a ser repatriados a pesar de que sea en contra de su voluntad. Hablar del sueño mexicano es retomar algo que en algún momento muchos decíamos, que la cuarta transformación no sería posible sin los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos. Presidenta, sus reflexiones en este momento histórico también para nuestro país, en esta relación de amor y odio histórica entre ambas naciones. Sí. Nosotros tenemos que evitar confrontaciones. Es una responsabilidad. Al mismo tiempo, relacionarnos como iguales, nunca subordinados, defender nuestra soberanía, nuestra independencia y defender a las y a los mexicanos. Pero eso es algo que es una responsabilidad. Ahora, retomo tu propuesta. Claro que es el sueño mexicano. México es un país grandioso. Ahora, las y los mexicanos en Estados Unidos sostienen una buena parte de la economía de Estados Unidos y eso lo sabe el gobierno de Estados Unidos. Entonces, en caso de deportaciones, aquí son bien recibidos y además México es un país que está en crecimiento, en desarrollo y que los abraza. Nosotros abrazamos a las y a los mexicanos. Y en efecto, México está viviendo un momento de transformación que es el sueño mexicano. En eso retomo tus palabras. Pero hay que ser responsables siempre y buscar la colaboración sin subordinación siempre. Y referirnos, por eso dije la cabeza fría, a lo que firmó en los decretos el presidente Trump, porque finalmente es lo que es legal, lo que se establece jurídicamente. Entonces, en todos los casos hay que leer los decretos, de hecho los seguimos estudiando, porque ayer hasta muy noche subieron los últimos decretos, tenemos un equipo que está trabajando sobre ellos, y la comunicación inmediata con el gobierno de Estados Unidos. Hay un decreto, Presidenta, no sé si lo va a acompañar el Gobierno de México, creo que va a terminar en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que es terminar con la ciudadanía automática, la ciudadanía de los bebés nacidos en Estados Unidos de padres, por ejemplo, indocumentados, que afectaría a muchos. ¿Se le va a dar seguimiento? Porque este decreto sería inconstitucional. Y dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esto ya ocurrió, le ocurrió a mi abuela y a millones que seguramente están viendo la mañanera,
que se van a identificar con esto de las repatriaciones. Durante la Gran Depresión en Estados Unidos, muchos ciudadanos nacidos en Estados Unidos fueron repatriados inconstitucionalmente, ilegalmente, hacia nuestro país y han quedado en muchas comunidades olvidados. ¿Cómo será el acompañamiento en este sentido para los hijos de mexicanos? El acompañamiento total. Que sepan nuestras paisanas y paisanos que allí estamos, que no están solos, que los consulados están ahí y todo el apoyo que requiera para cualquier tipo de acción legal y de apoyo de cualquier tipo. Si por alguna razón son devueltos a México o quieren regresar de manera voluntaria, aquí son bien recibidos siempre. Y allá los apoyamos con todo, desde el tema de la ciudadanía hasta otros temas jurídicos, legales, siempre. Presidenta, y haciendo referencia a una expresión que usó hace unos días… Son héroes y heroínas de la patria. Claro que lo son. Así los vamos a tratar siempre, siempre. Agradecidos y además apoyándolos siempre. Por eso el otro día pregunté en Puebla, en la Mixteca, en una de las asambleas, ¿quién de aquí tiene familiares que viven en Estados Unidos? Y todos levantamos la mano. Tengo una hermana que vive ahí desde hace 35 años. Entonces, lo tenemos que hacer porque es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Pero también hay que tener la cabeza fría y ellos saben eso. Ellos tampoco quieren ninguna confrontación entre los gobiernos. Lo que necesitamos pues es establecer la comunicación y la coordinación. Precisamente por eso creo que estará de acuerdo que va a ser insuficiente la tarjeta con 2,000 pesos para las personas que regresen. Es importante porque es un apoyo. O sea, supongamos que llega una familia o que llega una persona a México. Algunos de ellos tienen vehículo, otros muchísimos no tienen vehículo. Llegan a la frontera, que tiene que haber un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos a qué frontera van a llegar. Ahí va a haber personal del gobierno de México y los va a orientar a dirigirse al centro de atención. En el centro de atención que van a tener de inmediato todos los apoyos del bienestar, todos. De inmediato su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. De inmediato, si quieren regresar a su lugar de origen, un vehículo, un autobús que los va a llevar a su lugar de origen. Y un pequeño apoyo que les permita, pues si tienen algún gasto en el traslado, es un gasto en el traslado, pero los vamos a apoyar en el traslado. ¿Qué más? Empleo. Ahí agradecemos al Consejo Coordinador Empresarial, porque llevamos trabajando esto ya varios meses. Hay muchísimas empresas que dicen nosotros necesitamos choferes de tractocamión, necesitamos personas en servicios, necesitamos personas. Entonces estamos abriendo nuestras puertas para que de inmediato, incluso en el centro de atención, puedan saber en dónde pueden tener lugar para un empleo. Y todos los programas de bienestar, incluso el apoyo para el mejoramiento de vivienda o para la vivienda. Por eso es un programa integral que se llama México te abraza, porque no es que le damos una tarjeta y a ver, resuelve tu problema, no. Estamos atendiendo de manera integral a las familias o a la persona. Presidenta, ya para cerrar y agradecerle su generosidad, retomando sus palabras de hace unos días aquí en la Mañanera del Pueblo, usted decía, ¿cómo se le llama a? Y yo pregunto, ¿cómo se le llama a empresarios que hacen negocio con los paisanos y paisanas que están con el Jesús en la boca y que se conviertan en los patrocinadores principales de la fiesta hispana de la victoria de Donald Trump en Washington? Y me refiero a Ricardo Salinas Pliego y su grupo Salinas. ¿Cómo se le llama a las Lili Telles que no cierran filas con usted y prefieren cerrar filas con Donald Trump? ¿Cómo se le llama a el PRI de Alito Moreno que dice que hay que ver si su gobierno va a estar a la altura ante esta situación, cuando en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña cerró filas con quien era el presidente y era presidente priista, Enrique Peña Nieto, ante la misma complejidad que era Donald Trump? ¿Qué piensa de esta falta de ganas de cerrar filas con el gobierno que usted encabeza o con usted como presidenta para cerrar? Muchas gracias, presidenta Claudia Sheinbaum.
A ver, el tema central aquí, en todo caso, en algunos personajes de la oposición, es celebrar que hubiera una intervención. Eso sí es traición a la patria. Cualquier mexicano que celebre una intervención de cualquier tipo de un país extranjero, pues es Miramón, es los que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a gobernar México, o que aplaudían la intervención francesa. Ahora, cualquier mexicano o mexicana tiene derecho a pensar como quiera pensar. ¿Quién los evalúa? El pueblo de México. El pueblo de México. ¿Por qué nosotros tenemos fuerza? ¿Por qué nuestro movimiento tiene fuerza? Porque el pueblo de México sabe que tiene un gobierno y que tiene una presidenta que siempre va a estar de su lado. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que va a defender la soberanía. Porque el pueblo de México sabe que tiene un gobierno y tiene una presidenta que va a defender a los mexicanos y las mexicanas. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que va a actuar con responsabilidad. Porque el pueblo de México sabe que tiene una presidenta y un gobierno que actúa con responsabilidad y buscando siempre la coordinación, la colaboración, sin subordinación. Por eso el pueblo de México está con el movimiento de transformación y va a seguir estando mientras no lo traicionemos. Y nosotros no vamos a traicionar al pueblo ni a nuestra nación. Eso sí, a cada momento hay que actuar con responsabilidad, con cabeza fría, para poder establecer pues las relaciones que tengamos que establecer, porque nuestra prioridad pues es la no confrontación, la defensa de nuestra soberanía y de las y los mexicanos. Y por eso esta estrategia integral. Quien decida apoyar o no a otra persona, pues los va a evaluar el pueblo de México. ¿Quién mejor que el pueblo de México en la historia para evaluarlo?